Chrysler Corporation, aquella legendaria compañía automotriz que en el pasado llegó a ser uno de los gigantes corporativos de Norteamérica, hoy no es ni tan siquiera una sombra de lo que fue. Y que en medio de un difuso y disparejo grupo automotriz conocido como Stellantis, fue reducida a una marca que fabrica únicamente en la actualidad dos modelos tipo minivan, que prácticamente son lo mismo pero con diferente skin y nivel de equipamiento, los modelos Voyager y Pacifica. Es una pena en lo que se ha convertido uno de los fabricantes más antiguos de Estados Unidos, fundado hace exactamente 100 años a la fecha de subido este video en el año 1925 por Walter Percy Chrysler, uno de los pioneros estadounidenses de la industria del automóvil, el cual a partir de la adquisición de los restos de lo que fue la Maxwell Motor Company, creó su propio imperio automotriz utilizando su apellido, aplicando la misma estrategia de diversificación y jerarquía de marcas que usó General Motors. Donde por cierto, Walter llegó a trabajar como vicepresidente de operaciones del corporativo y presidente de la marca Buick Motor Company. En 1916 acabó renunciando luego de diferencias con el fundador de GM, William Crapo Durant, debido a que Buick venía siendo manejada internamente por banqueros que eran apoyados por Chrysler. Algo que a Durant no le gustó para nada. Durante toda su historia, el corporativo Chrysler fundó y descontinuó una gran cantidad de marcas que marcaron historia y de los tres grandes automotrices de Norteamérica, fue el que más sufrió por problemas económicos durante diferentes periodos de tiempo, luchando por adaptarse a los constantes cambios de tendencias en el mercado, teniendo a los años 60 y 80 como las décadas donde mejor rentabilidad tuvo. A pesar de que a finales de los años 70 estuvo a punto de irse a la quiebra de no ser porque el gobierno de Estados Unidos logró salvarlo. En fin, entre tanta inestabilidad constante y cambios de dueño, hasta el punto de que en algún momento Daimler-Benz llegó a tener una participación, Chrysler logró como consecuencia ser en la actualidad una pequeña fracción de un grupo automotriz completamente diverso, con un nombre que no representa una gran relevancia, y que irónicamente, y para acabar de completar, tiene problemas económicos por tener tantas marcas que no generan rentabilidad sostenible, y productos que son una completa basura. ¿Les suena de algo el nombre PureTech? Pues esa cosa proviene de Stellantis. A pesar de todo, Chrysler durante toda su historia fue también una marca pionera en innovación, presentando a partir de 1940 una diversa cantidad de autos concepto y prototipos revolucionarios, siempre con miras hacia el futuro próximo, donde algunos de ellos sirvieron como base para las generaciones de modelos de producción y venta al público en años posteriores. Y actualmente aún siguen exhibiendo muestras conceptuales adaptadas a las tendencias futuras y hacia una reestructuración dirigida a la electrificación. Bienvenidos a un nuevo video de la serie de conceptos y prototipos donde mostramos los ejercicios de diseño más increíbles que alguna vez fueron presentados por las compañías de autos más importantes del mundo. Hoy es el turno de Chrysler, y por primera vez en el canal, abordaremos una marca que aún no ha sido descontinuada. Por lo que voy a mostrar todas aquellas propuestas conceptuales conocidas y presentadas desde el año 1940 hasta 2025, divididas en una miniserie de 2 partes. Así que quizás puedan faltar algunas y de ser así, pueden ponerlas en la caja de comentarios. En 1940, Chrysler presentó el Thunderbolt, un concept car que rompía con todo lo conocido. Diseñado por Alex Tremulis y construido por LeBaron sobre el chasis del Crown Imperial, este prototipo apostaba por una carrocería de aluminio sin adornos, faros ocultos, puertas eléctricas y una capota rígida completamente retráctil, todo operado de forma automática. Era una visión futurista en plena era prebélica. Su motor era un 8 cilindros en línea de 143 caballos de fuerza, y el interior combinaba lujo con innovación, cuero, aluminio anodizado y un tablero personalizado. Solo se construyeron entre 5 y 6 unidades, cada una con un esquema de color único. No fue pensado para producción, sino como un manifiesto de lo que Chrysler podía imaginar. Hoy, el Thunderbolt es una rareza histórica. Sobreviven apenas 4 ejemplares, y uno de ellos descansa en el Museo Walter P. Chrysler. Más que un coche, fue un relámpago de diseño y tecnología que anticipó el futuro sin pedir permiso. En plena recuperación tras la Gran Depresión y el tropiezo del Airflow, Chrysler necesitaba una declaración de estilo.
El Newport, diseñado por Ralph Roberts de LeBaron, fue esa respuesta. Presentado en 1941 como parte de una dupla de concept cars junto al Thunderbolt, el Newport rescataba el cuerpo dual Cole Phaeton, una silueta clásica, y lo reimaginaba con curvas aeronáuticas, faros retráctiles y una capota de tela completamente oculta. Era elegancia sin excesos, con líneas fluidas que anticipaban el diseño moderno. Construido sobre el chasis del Chrysler Imperial, con una distancia entre ejes de 145.5 pulgadas, montaba un motor Spitfire de 8 cilindros en línea y 5.3 litros, acompañado por una transmisión Bacamatic de 3 velocidades con overdrive. Solo se fabricaron 5 unidades, cada una ligeramente distinta, en apenas 90 días para el circuito de auto shows. Una de ellas incluso fue el Pace Car oficial de las 500 millas de Indianápolis de 1941, justo antes de que la guerra lo cambiara todo. Hoy, los 5 ejemplares sobreviven, incluyendo el icónico Newport rojo que forma parte de la colección histórica de Chrysler. Más que un coche, fue una señal de que la marca podía volver a soñar. El Newport no buscaba venderse, buscaba emocionar. Y lo logró. En 1941, Chrysler intentó entrar al terreno militar con el Scout Half-Ton 4x4 Reconnaissance Car, un vehículo pensado para misiones de reconocimiento y escolta de convoyes. A diferencia de los exitosos modelos de Willys y Dodge, este prototipo buscaba ofrecer una solución rápida mediante un diseño bolt-on, una carrocería blindada ligera montada sobre una plataforma convencional. La idea era simple, pero el resultado fue problemático. El Scout presentaba un centro de gravedad demasiado alto y una trocha demasiado estrecha, lo que comprometía su estabilidad en terrenos irregulares. Aunque contaba con tracción en las 4 ruedas y capacidad para transportar personal, su desempeño no convenció al ejército. La maniobrabilidad era limitada y su perfil alto lo hacía vulnerable en combate. No pasó de la fase experimental. Hoy, el Chrysler Scout es una rareza dentro del catálogo militar estadounidense. No se produjo en masa ni dejó huella operativa, pero representa un momento clave en el que la industria civil intentó adaptarse a las exigencias bélicas. Fue un intento fallido, sí, pero también una muestra de cómo la urgencia puede empujar a los fabricantes a explorar caminos poco convencionales. En 1951, Chrysler rompió con su imagen conservadora al presentar el K310, un concept car que marcó el inicio de la era Virgil Exner. Diseñado por él y construido por Ghia en Turín, el K310 combinaba potencia americana con elegancia europea. Su nombre rendía homenaje al presidente de Chrysler, K.T. Keller, y al motor MV8 de 331 pulgadas cúbicas, cuya potencia proyectada era de 310 caballos de fuerza, aunque en realidad entregaba 180. Estéticamente, el K310 introdujo elementos que luego definirían el diseño Chrysler: parrilla tipo Egg Crate, ruedas expuestas con radios, manijas ocultas y el famoso Toilet Seat en la tapa del maletero. Montado sobre un chasis Saratoga de 125 pulgadas, su misión era clara: recorrer concesionarios para demostrar que Chrysler podía ser audaz, moderno y sofisticado. Aunque nunca llegó a producción, el K310 abrió la puerta a una serie de colaboraciones con Ghia que redefinirían el diseño automotriz en los años siguientes. Fue más que un prototipo. Fue el primer grito de una nueva identidad visual para Chrysler, y el inicio de una revolución estilística que culminaría en los modelos Forward Look. En 1952, Chrysler presentó el C200 como el compañero convertible del K310, reafirmando su alianza con Ghia y la visión de Virgil Exner. Construido sobre el chasis del Saratoga, el C200 era un coupé descapotable de 5 plazas que combinaba potencia americana con refinamiento italiano. Su diseño incluía líneas fluidas, formas de guardabarros tipo blister y una cintura deprimida, elementos que anticipaban el lenguaje visual del Forward Look. Estéticamente, destacaba por sus faros ocultos, proporciones equilibradas y las icónicas luces traseras tipo Gun Sight, que luego se trasladarían casi intactas a los Imperial de 1955 a 56. Bajo el capó, montaba el nuevo motor Firepower V8M, aunque su enfoque era más estilístico que prestacional. El interior, con cuero negro y acabados sobrios, contrastaba con la carrocería en 2 tonos, verde pálido y negro.
Aunque fue considerado para producción, las limitaciones presupuestarias lo dejaron en el terreno de los sueños. El C200 no solo consolidó la estética de Exner, sino que demostró que Chrysler podía competir en elegancia y audacia con los mejores del mundo. Hoy, es una pieza clave en la historia del diseño automotriz, un puente entre la tradición americana y la sofisticación europea. En 1952, Chrysler y Ghia elevaron el concepto de elegancia automotriz con el d'Elegance, un coupé de proporciones contenidas y diseño sofisticado que marcó un punto de inflexión en la estética americana. Diseñado por Virgil Exner y construido por Ghia sobre un chasis New Yorker acortado, el d'Elegance combinaba potencia bruta con refinamiento europeo. Su carrocería fluida, parrilla tipo malla y luces traseras tipo Gone Sight anticipaban el lenguaje del forward look que dominaría la década. Bajo el capó, montaba un motor Hemi V8, y contaba con avances como dirección asistida, ventanas eléctricas y frenos de disco Ausco-Lambert, poco comunes en autos de exhibición. El interior ofrecía 2 butacas tipo lounge, tablero con 6 instrumentos y maletas personalizadas, todo pensado para impresionar tanto como para funcionar. Aunque nunca llegó a producción, su influencia fue duradera. El diseño del d'Elegance sirvió de inspiración directa para el Volkswagen Karmann Ghia, adaptado por Ghia sobre la plataforma del Beetle. Así, un concept americano terminó dando forma a uno de los deportivos europeos más icónicos. El d'Elegance no fue solo una pieza de exhibición, fue una síntesis de culturas, una visión de lo que el automóvil podía ser cuando se cruzaban la ingeniería americana y el arte italiano. Un verdadero puente entre mundos. En plena crisis financiera, Chrysler apostó por el diseño como herramienta de seducción. El Special SS, Styling Special, fue presentado en el Salón de París de 1952 como un fastback de 3 plazas, construido por Ghia sobre un chasis New Yorker acortado. Diseñado por Virgil Exner, el SS combinaba proporciones continentales con una estética musculosa. Faros en cápsulas prominentes, parrilla trapezoidal invertida, líneas de guardabarros afiladas y un perfil bajo que transmitía poder sin recurrir al exceso. Aunque compartía espíritu con el K310 y el C200, el Special SS era más radical. Su carrocería tenía menos curvatura, un aire más masculino y detalles innovadores como manijas ocultas, acceso hidráulico a la llanta de repuesto y un sistema de apertura de puertas por botón. Bajo el capó, montaba el nuevo motor Hemi V8 de 331 pulgadas cúbicas, acompañado por la transmisión Powerflight. Solo se construyeron 2 unidades, la primera, exhibida en París. La segunda, conocida como Thomas Special, fue encargada por el jefe de exportaciones de Chrysler y tenía una carrocería más larga y configuración notchback. Aunque ninguna llegó a producción, su recepción fue tan positiva que inspiró el Chrysler Ghia GS1 de 1954, del cual se fabricaron 400 unidades. En 1952, Chrysler y Ghia presentaron uno de los prototipos más refinados y discretos de su colaboración, el Special SW Short Wheelbase, construido sobre un chasis New Yorker acortado y diseñado por Virgil Exner. Exhibido en el Salón de París de 1953, este coupé de 2 plazas combinaba proporciones contenidas con una estética sobria, casi conservadora, pero cargada de innovación. Su perfil semi-fastback, parrilla integrada al parachoques y detalles como el acceso hidráulico a la llanta de repuesto mostraban una obsesión por la funcionalidad elegante. Bajo el capó, montaba el nuevo motor Firepower Hemi V8 de 331 pulgadas cúbicas, capaz de entregar 235 caballos de fuerza, junto a la transmisión automática Powerflight. Contaba con dirección asistida, frenos de tambor en las 4 ruedas y ventanas eléctricas, todo en un paquete que buscaba seducir al mercado europeo. Fue encargado por C.B. Thomas, presidente de la división de exportaciones de Chrysler, como pieza de exhibición y estudio de mercado. Aunque se consideró su producción, nunca pasó de la fase de prototipo. Sin embargo, su diseño sirvió de base para los GS1 y Thomas Specials que Ghia fabricaría en pequeñas series. Hoy, el SW con chasis C5183414 es único. El único ejemplar conocido con distancia entre ejes acortada, y una pieza clave en la narrativa de Chrysler como marca que supo mirar más allá de Detroit.
En 1953, Chrysler dio un paso audaz hacia la sofisticación europea con el GS1, una evolución directa del Thomas Special y del SW Prototype. Diseñado por Virgil Exner y construido por Ghia en Turín, el GS1 no era solo un ejercicio de estilo, era una declaración de intenciones. Su silueta baja, proporciones GT y detalles minimalistas lo alejaban del exceso cromado de Detroit y lo acercaban al refinamiento italiano. Cada unidad era única, ensamblada artesanalmente sobre el chasis del New Yorker de batalla larga con 125.5 pulgadas, con carrocería de acero y motor MIV-8 de 331 pulgadas cúbicas, capaz de entregar hasta 180 caballos de fuerza. Aunque se planteó una producción de hasta 400 unidades, solo se construyeron entre 12 y 19, según la fuente, todas destinadas al mercado europeo y vendidas por Société France Motors. El GS1 era más que un coche, era un experimento cultural, una alianza entre ingeniería americana y diseño italiano que buscaba seducir a un público exigente. Su interior, sobrio pero elegante, ofrecía dirección asistida, ventanas eléctricas y transmisión automática Power Flight, todo en un envoltorio que parecía más Maserati que Chrysler. Hoy, el GS1 es una rareza absoluta, no solo por su número limitado, sino por lo que representa, el momento en que Chrysler se atrevió a soñar con una identidad global, antes de que el marketing lo devorara todo. Es el tipo de coche que no se repite, porque nació de una conversación entre culturas, no de una estrategia de ventas. En plena era de los autos espectáculo, Chrysler presentó el LeCompte como parte de una pareja conceptual, His and Hers, el masculino LeCompte y el femenino LeCompte. Diseñado por Virgil Exner y construido sobre el chasis del New Yorker Deluxe Newport, este coupé de 2 puertas no buscaba romper récords de velocidad, sino moldear percepciones. Su exterior en 2 tonos, rosa empolvado y gris paloma, y su techo de plexiglas eran una declaración estética pensada para seducir al público femenino, en un momento en que el automóvil empezaba a ser parte del imaginario doméstico. El interior era aún más teatral. Cuero en crema y rosa, inserciones de brocatel platino en los respaldos, herrajes cromados diseñados especialmente y una rueda de repuesto montada al estilo continental. Bajo el capó, el motor Firepower V8 de 235 caballos de fuerza y la transmisión automática Power Flight ofrecían una experiencia de conducción suave, complementada por dirección y frenos asistidos. Todo estaba pensado para que el lujo no intimidara, sino que envolviera. Pero más allá del diseño, el LeCompte era un experimento de marketing, una exploración temprana de cómo segmentar el mercado por género. Fue el precursor directo del Dodge LaFemme, y aunque nunca se produjo en serie, dejó huella como símbolo de una época en que el automóvil empezaba a hablarle directamente al consumidor, no solo al conductor. En 1955, Chrysler presentó el Corsair 2 como un one-off radical, diseñado por Giampaolo Buono y construido por Ghia sobre un chasis Nardi. Fue exhibido en el Salón de Turín como una pieza de alta costura automotriz, un coupé de proporciones fluidas, con líneas tensas y una silueta que parecía anticipar el lenguaje del futurismo americano, pero filtrado por la elegancia italiana. El Corsair 2 montaba el motor Firepower V8 de Chrysler, pero su alma era europea. Su diseño rompía con la simetría clásica, faros semiocultos, cintura ascendente y una trasera truncada que evocaba más a Pegaso o Alfa Romeo que a cualquier producto de Detroit. No era un coche para vender, era un manifiesto. Un intento de Chrysler por posicionarse como marca global, capaz de dialogar con los gustos más refinados del viejo mundo. Solo se construyó una unidad, y eso lo convierte en un fósil exquisito. Testimonio de una época en que los prototipos eran verdaderos laboratorios de estilo, no solo ejercicios de marketing. El Corsair 2 no buscaba aprobación, buscaba provocar. Hoy, esta pieza única es casi invisible en los registros oficiales, pero su existencia confirma que Chrysler, por un breve instante, se atrevió a soñar sin pedir permiso. En 1955, el Chrysler ST Special marcó el epílogo de una colaboración que redefinió el lenguaje del lujo automotriz. Diseñado por Virgil Exner y carrozado por Ghia, este coupé de líneas limpias y proporciones contenidas fue construido sobre el chasis del New Yorker, pero su silueta no tenía nada de Detroit. Era baja, elegante, con una cintura ascendente y una trasera sutilmente afilada que evocaba más a un Alfa Romeo que a un Chrysler.
Solo se construyeron 4 unidades, 2 destinadas a Francia y 2 a Italia. El ejemplar más célebre, chasis N558768, fue exhibido en el Salón de Turín de 1955 y luego adquirido por Oscar Lacroix, empresario francés del sector plástico. Su carrocería en cobre metálico con techo marfil, combinada con un interior en cuero Habana e instrumental a juego, lo convertía en una obra de arte rodante. Bajo el capó, el motor MIV-8 de 331 pulgadas cúbicas entregaba 250 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática Power Flight. El ST Special no era un show car en el sentido tradicional. No buscaba impresionar con exageraciones, sino con equilibrio. Era el resultado de una libertad creativa inusual. Chrysler cedió el control estético a Ghia, y el resultado fue un coche que hablaba italiano con acento americano. Un híbrido cultural que no se repitió. En 1955, Chrysler se atrevió a imaginar su propio Corvette. El Falcon, diseñado por Virgil Exner y construido por Ghia en Turín, fue un roadster de 2 plazas que combinaba la deportividad americana con la elegancia europea. Su misión era clara: competir con el Chevrolet Corvette y el Ford Thunderbird, pero desde una perspectiva más refinada. Montado sobre un chasis acortado del Chrysler 300, el Falcon incorporaba piezas de producción como el motor MIV-8 de 331 pulgadas cúbicas, dirección asistida, frenos eléctricos y ventanas automáticas. Estéticamente, era un ejercicio de contención. Proporciones perfectas, poco cromado, líneas limpias y detalles como escapes laterales expuestos que anticipaban el lenguaje del Dodge Viper décadas después. Su interior ofrecía cuero, paneles cóncavos y butacas ajustables, todo pensado para una experiencia de lujo deportivo. Aunque se pensó como modelo de producción, la idea fue descartada por la gerencia, que aún defendía techos altos, para que un caballero pudiera conducir con sombrero. Se construyeron al menos 2, quizá 3 unidades, en colores distintos: azul, hoy en la colección Boards, negro el coche personal de Exner y rojo Burdeos, del cual solo existen fotos de archivo. El Falcon fue presentado en Nueva York en agosto de 1955 junto a los Flight Sweep I y II, que desaparecieron sin dejar rastro. En pleno auge del diseño automotriz estadounidense, Chrysler presentó en 1955 el Flight Sweep I, un convertible de 4 plazas que no buscaba venderse, sino provocar. Diseñado por Virgil Exner y construido por Ghia, este concept car fue parte de una trilogía junto al Falcon y el Flight Sweep II, y tenía una misión clara: anticipar la revolución estética del forward look, que dominaría la marca en 1957. Su silueta baja, apenas 53.6 pulgadas de altura, y su parabrisas inclinado a 56 grados eran una declaración visual. Las aletas traseras no eran simples ornamentos, eran el eje narrativo del coche, el gesto visual que conectaba pasado y futuro. Las líneas eran limpias, sin interrupciones, con carrocería soldada directamente al chasis para lograr una apariencia monolítica. Los detalles como el parabrisas envolvente, las aperturas de ruedas completamente expuestas y la tapa de maletero contrabalanceada con llanta externa reforzaban su carácter experimental. A diferencia del Falcon, el Flight Sweep I no pretendía ser un deportivo, sino un manifiesto de diseño. Su interior espacioso, su postura baja y su lenguaje visual anticipaban una nueva era donde la aerodinámica y la teatralidad convivían. El coche fue presentado en el Chrysler International Salon de Nueva York y luego en el Chicago Auto Show de 1956, pero nunca pasó de ser un ejercicio estilístico. Si el Flight Sweep I fue una provocación estilística, el Flight Sweep II fue su contraparte más formal, un hardtop de 4 plazas que convertía el diseño en arquitectura rodante. También obra de Virgil Exner y construido por Ghia, este concept car fue parte del trío que Chrysler presentó en 1955 como manifiesto del futuro: Falcon, Flight Sweep I y II. Pero el II tenía algo distinto, una presencia más sólida, más madura, como si ya estuviera listo para producción. Su carrocería soldada directamente al chasis, sin juntas visibles, ofrecía una superficie limpia y continua. Las aletas traseras eran más marcadas, más teatrales, y el parabrisas envolvente se inclinaba con agresividad.
El diseño incorporaba detalles como extensiones tipo clamshell en los guardabarros delanteros, aperturas de ruedas expuestas y una línea de cintura que parecía flotar. El chasis provenía de un De Soto modificado, pero lo que importaba era el lenguaje visual, una mezcla de Jet Age y escultura americana. El Flight Sweep 2 se vestía con una pintura bitono que acentuaba sus líneas y calzaba llantas con banda blanca, símbolo de lujo en los años 50. No era solo un coche bonito. Era una declaración de Chrysler sobre lo que podía ser el diseño automotriz si se liberaba de las convenciones. Aunque nunca se produjo, el Flight Sweep 2 dejó huella. Fue exhibido en salones de Nueva York y Chicago, y sirvió como laboratorio para el Forward Look, que dominaría la marca en 1957. En 1956, Chrysler no solo diseñó un coche, diseñó una flecha. El Dart, construido por Ghia y concebido por Virgil Exner, fue una de las piezas más radicales del circuito de autos concepto de la época. Su silueta larga, con 223 pulgadas, baja, con 54 pulgadas y ancha de 80 pulgadas, fue perfeccionada en el túnel de viento más grande de Europa. El resultado: un sedán de 4 plazas con menos de un tercio de la resistencia aerodinámica de cualquier coche de producción de su tiempo. El Dart parecía un hidroplano terrestre. Cada línea, cada curva, cada aleta tenía función y forma. Las aletas traseras, además de glamorosas, ayudaban a estabilizar el coche a alta velocidad. El parabrisas tridimensional, que se envolvía hacia los costados y el techo, ofrecía una visibilidad sin precedentes. Las defensas envolventes de caucho, integradas al cuerpo, eran tan aerodinámicas que parecían parte de la carrocería. Y el techo, un panel deslizante que podía retraerse completamente en un compartimento oculto detrás del asiento trasero. Bajo el capó, un motor Firepower V8 y una suspensión experimental. En su versión evolucionada, el Dart Diablo, se incorporaron aún más elementos futuristas: tablero tipo Star Wars, 4 butacas individuales, transmisión por botones, y detalles como los tiradores de puertas ocultos en las aletas. En 1956, Chrysler no diseñó un coche para el mercado. Diseñó un gesto diplomático. El K300 Special, construido por Ghia y diseñado por Virgil Exner, fue un encargo personal del Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, como regalo para su esposa, la reina Soraya Esfandiari. Lo que nació como una reinterpretación del Chrysler 300B se convirtió en una obra de arte rodante, cargada de exceso, simbolismo y tecnología improbable. Su silueta era clásica Exner: techo bajo, capó largo, cola corta, con aletas traseras que parecían esculpidas para una ópera futurista. Pero lo que realmente lo diferenciaba era el interior: instrumental bañado en oro, refrigerador oculto, tocadiscos de larga duración en la guantera, radio, teléfono y aire acondicionado, todo integrado con una elegancia que rozaba lo surreal. Era un salón privado sobre ruedas, pensado para la realeza, no para la carretera. El motor, un 392 Mi con doble carburador de 4 gargantas, fue enviado parcialmente ensamblado en cera y completado en el garaje real de Teherán por el jefe de mecánicos Reza Dardashti. El coche fue usado por Soraya hasta que un accidente frontal lo dejó fuera de circulación. Tras la revolución iraní de 1979, fue confiscado y almacenado junto a otros vehículos reales, permaneciendo en silencio hasta su restauración en 1991 por Mansur Kamranfar, experto iraní en autos clásicos. El Norseman no fue solo un concept car. Fue una apuesta radical por el futuro, diseñada por Virgil Exner y construida por Ghia en Turín. Un fastback de 4 plazas con proporciones monumentales, 227.5 pulgadas de largo, 80 de ancho, carrocería de aluminio y un diseño que desafiaba las leyes estructurales. Su techo cantilever, sin pilares A ni B, flotaba sobre un parabrisas curvo y sin marco, fabricado especialmente por PPG Industries para soportar cargas estructurales. Era una obra de ingeniería tanto como de diseño. El interior ofrecía 4 butacas individuales, cinturones retráctiles montados en las puertas, consola central completa y detalles ocultos como faros automáticos, manijas invisibles y apertura eléctrica del baúl. Todo estaba pensado para una experiencia futurista, sin concesiones.
Bajo el capó, un Hemi V8 de 5.4 litros, transmisión Powerflight por botones y una carrocería completamente carenada para mejorar la aerodinámica. Pero el Norseman nunca llegó a exhibirse. En julio de 1956, fue cargado en el transatlántico Andrea Doria, rumbo a Nueva York para ser la estrella del Chrysler International Saloon. La noche del 25 de julio, el barco colisionó con el Stockholm frente a la costa de Massachusetts. El Norseman, aún en su contenedor, se hundió con el navío. Nunca se recuperó, nunca se mostró, nunca se probó. Hoy, el Norseman es leyenda. Un coche que nadie manejó, pero que sigue provocando. Su diseño influyó en generaciones posteriores, y su historia se convirtió en mito. El concept car que duerme en el fondo del Atlántico, intacto, como cápsula del tiempo. El Diablo fue el último acto de una ópera futurista que Chrysler venía ensayando desde 1955. Diseñado por Virgil Exner y construido por Ghia, este concept car nació como evolución del Dart, pero terminó siendo algo mucho más ambicioso. Un roadster de 22 pies de largo, con proporciones casi cinematográficas y una silueta que parecía flotar sobre el asfalto. Su nombre no era casual. El Diablo era provocación, velocidad y deseo encapsulados en metal rojo italiano. Bajo su carrocería se escondía un chasis modificado del Chrysler 300, un Hemi V8 de 375 caballos de fuerza con doble carburador de 4 gargantas, y una transmisión Torque-Flight operada por botones. Pero lo que realmente lo definía era su diseño. Parabrisas envolvente multicurvo, aletas traseras perfectamente proporcionadas, defensas integradas, y una línea de cintura que parecía trazada por un compás de diseñador aeronáutico. Fue sometido a pruebas en túnel de viento por Giovanni Sabonussi, el mismo que había trabajado en los diseños supersónicos de Ghia. El Diablo fue presentado en el Chicago Auto Show de 1958, después de haber sido refinado en Italia y mostrado en salones europeos. Chrysler invirtió más de $250,000 en su desarrollo, una cifra astronómica para la época. Su impacto fue inmediato. No era solo un coche, era una escultura móvil, una visión de lo que el automóvil podía ser si se liberaba de las restricciones comerciales. Aunque nunca se produjo, el Diablo se convirtió en leyenda. Ha sido exhibido en museos como el Peterson Automotive Museum y el Museum of Science and Industry de Chicago, y es considerado por muchos como el Santo Grial de los concept cars americanos. Su historia incluye incluso un giro dramático. Estuvo a punto de ser embarcado en el Andrea Doria, el mismo transatlántico que hundió al Norseman. Por suerte, fue retirado a tiempo. El Turbo Flight no fue solo un concept car, fue el canto del cisne de Virgil Exner, el diseñador que redefinió el lenguaje visual de Chrysler en los años 50. Presentado en 1961 y construido por Ghia en Turín, este prototipo parecía salido de una película de ciencia ficción, con un diseño que desafiaba tanto la lógica como la gravedad. Su silueta era la de un cohete terrestre, canopy de cristal retráctil, alerón trasero tipo basket handle, que funcionaba como freno aerodinámico, y luces ocultas que se desplegaban como mecanismos de avión. Todo en él hablaba de velocidad, pero también de control. El motor era una turbina de tercera generación CR2A, más ligera que un V8 convencional, pero con una entrega de potencia tan suave que necesitaba ayuda para frenar. De ahí el alerón que se activaba automáticamente al pisar el pedal. El interior era igual de radical. Instrumentación aeronáutica, iluminación electroluminiscente, y un diseño de cabina que eliminaba cualquier referencia a los autos convencionales. Las ventanas laterales se abrían hacia afuera desde el techo, como si el coche respirara por sí mismo. Pero más allá de su estética, el Turbo Flight representaba una tensión interna. Chrysler quería volver a lo terrenal, mientras Exner seguía soñando con autopistas supersónicas. Fue su último concept antes de ser reemplazado por el Wood Angel, y con él se cerró una era de exuberancia visual y experimentación sin límites. En 1961, Chrysler le pidió a Carrocería Ghia que imaginara una versión más sofisticada del recién lanzado Valiant. El resultado fue el St. Regis Coupe, un concept car que no se parecía en nada al modelo de producción. Era más bajo, más largo, más sensual. Diseñado por Sergio Sartorelli, el mismo detrás del Plymouth XNR,
el Sant Regis era una reinterpretación europea de un sedán americano, con proporciones de gran turismo y detalles que rozaban lo escultórico. La carrocería, construida artesanalmente en Turín, mostraba líneas limpias, superficies tensas y una trasera tipo fastback que rompía con la rigidez del Valiant original. El frontal, con faros integrados y parrilla estilizada, parecía más Maserati que Chrysler. Era un auto que hablaba italiano con acento americano. Pero el Sant Regis no era solo una fantasía estética. Ghia lo presentó como un ejercicio de diseño serio, con la intención de influir en futuras líneas de Chrysler. Sin embargo, la marca decidió no avanzar con su producción. El coche quedó como pieza única, un testimonio de lo que pudo haber sido si Chrysler hubiera apostado por la elegancia europea en lugar de la funcionalidad masiva. Mientras el Chrysler Touring Car acaparaba titulares como el futuro de la movilidad, su hermano menos conocido, el Typhoon Show Car, se escondía en las sombras, más radical, más deportivo y más provocador. Diseñado por Charles Massigan bajo la dirección de Elwood Engel, el Typhoon era un roadster biplaza con líneas afiladas, techo metálico retráctil y proporciones que gritaban velocidad, no confort. Aunque compartía ADN con el Touring Car, incluso algunos ejemplares llevaban emblemas Typhoon. Antes de ser rebautizados, el Typhoon fue concebido como un estudio de diseño puro. No tenía motor ni transmisión. Su estructura estaba sostenida por un marco de madera, y su propósito era provocar, no funcionar. Aún así, su diseño permitía instalar la turbina a 831 tanto en posición delantera como trasera, anticipando una flexibilidad mecánica que ni siquiera los autos eléctricos modernos han explorado del todo. Presentado en la Feria Mundial de Nueva York de 1964, el Typhoon era una declaración estética, superficies limpias, proporciones tensas, y una silueta que recordaba más a un Thunderbird futurista que a un Chrysler tradicional. Fue una exploración de lo que la marca podía hacer si se atrevía a romper con su legado. En 1964, Chrysler presentó el V280, un prototipo desarrollado por Carrozzeria Ghia sobre la base del Plymouth Valiant. Pero este no era un simple ejercicio de estilo, era un intento serio de imaginar una versión europea del Valiant, posiblemente para producirse en Francia a través de Simca, donde Chrysler ya tenía participación accionaria. El diseño, obra de Luigi Segre, jefe de Ghia, buscaba refinar las líneas del Valiant con una estética más sobria y continental. El resultado fue un sedán de proporciones elegantes, con superficies limpias y detalles que lo alejaban del músculo americano. No era exuberante ni futurista, era contenido, casi minimalista. Un coche pensado para convencer, no para impresionar. Lo curioso del V280 es que no se trataba de un dream car, ni de un concept provocador. Era un prototipo casi listo para producción, con ruedas de serie y proporciones funcionales. Se presentó en los salones de París y Turín, pero tras la muerte de Segre, el proyecto perdió impulso y nunca se fabricó. En plena era de transición para Chrysler, el 300X apareció como un experimento radical, un concept car que no buscaba redefinir la carrocería, sino reinventar la interfaz entre humano y máquina. Construido por el legendario Jim Winfield, este prototipo partía de un Chrysler 300 de serie, pero lo transformaba en un laboratorio de ideas que hoy parecen sacadas de un startup tecnológico. Adiós volante. El 300X lo reemplazó por manillares ajustables, con controles integrados para luces, limpiaparabrisas, direccionales y seguros. Las manijas de las puertas fueron eliminadas, y en su lugar se usaba una tarjeta perforada para abrir y encender el auto. ¿Retrovisor? Tampoco. Una cámara en la tapa del maletero transmitía la imagen a una pantalla en el tablero. Y para los pasajeros traseros, un televisor retráctil completaba la experiencia. Todo esto en 1966. Antes del microchip, antes del GPS, antes de que la palabra smart se asociara a algo más que una respuesta ingeniosa. El 300X no fue un ejercicio de diseño exterior, aunque su silueta era elegante y futurista, sino una exploración de cómo la tecnología podía transformar la experiencia de conducción. No buscaba velocidad ni lujo, sino interacción. Fue presentado en el Chicago Auto Show, pero nunca pasó de ser un prototipo funcional.
En 1969, Chrysler presentó el 70X, un concept car que no buscaba impresionar por su diseño exterior, sino por su visión futurista de la seguridad. En una época dominada por el músculo y el exceso, el 70X apostó por la inteligencia. Su silueta era discreta, casi anodina, pero lo que lo hacía especial estaba oculto: un sistema ultrasónico de detección de vehículos que barría 50 pies detrás del coche en 3 zonas: carril izquierdo, derecho y justo detrás, activando una luz de advertencia en el espejo retrovisor cuando detectaba peligro. Era, en esencia, un sistema de monitoreo de punto ciego y tráfico trasero, décadas antes de que eso se volviera estándar. El sensor, montado junto al altavoz trasero, funcionaba como un radar silencioso, anticipando colisiones con hasta 0.04 segundos de margen. Un gesto técnico que hoy parecería modesto, pero que en 1969 era ciencia ficción. El diseño incluía puertas tipo paralelogramo, similares a las de las minivans modernas, y un interior pensado para la ergonomía más que para el espectáculo. No era un coche para soñar, era un coche para pensar. Y en ese sentido, fue más radical que muchos de sus contemporáneos. En 1970, Chrysler presentó el Córdoba de Oro en el Chicago Auto Show como un concept car que parecía más una fantasía barroca que una propuesta técnica. Diseñado por Elwood Engel, este prototipo fue una mezcla de lujo decorativo, aerodinámica experimental y simbolismo cultural. Su nombre, de oro, no era solo una referencia al color, era una declaración de estatus, una promesa de exclusividad en tiempos de transición. La carrocería, con su diseño en cuña angular, anticipaba el lenguaje Fusage que dominaría los sedanes de Chrysler en los años siguientes. Pero lo más radical era su techo cantilever sin pilares una solución heredada del Norseman de 1956, que ofrecía una visibilidad panorámica y una estética futurista. Los faros experimentales ocultos dentro de la parrilla, el sistema de admisión de aire termostático, y los detalles dorados en ruedas, molduras y ornamentación completaban el espectáculo. El interior era una oda al exceso: vinilo texturizado en tono oro antiguo, motivos aztecas en el emblema del capó, y un techo de vinilo español con patrón exclusivo. Chrysler lo describía como una quiet Spanish motif, una forma elegante de decir que estaban vendiendo exotismo empaquetado para el mercado norteamericano. Aunque nunca se produjo, el Córdoba de Oro dejó huella. Su nombre fue reciclado en 1975 para el Chrysler Córdoba de producción, famoso por su soft Corinthian leather y por ser el primer Chrysler de tamaño intermedio. Pero el concepto original era otra cosa: un coche que no buscaba ser práctico, sino provocar. Un gesto dorado en medio de una industria que empezaba a mirar hacia la eficiencia. En plena fiebre europea por los Dune Buggies, Chrysler y Bertone se atrevieron a reinterpretar el concepto con una dosis de sofisticación inesperada. El resultado fue el Chrysler Shake, presentado en el Salón de París de 1970, una criatura que parecía más salida de una galería de diseño que de una playa californiana. Construido sobre la base del Simca 1200S, el Shake conservaba el motor trasero longitudinal, pero lo envolvía en una carrocería radical diseñada por Marcello Gandini. El chasis tubular acortado, las llantas anchas con neumáticos off-road, los protectores cromados para los componentes mecánicos y el arco de seguridad estilizado no solo eran funcionales, eran una declaración estética. El interior era igual de provocador: asientos tipo silla de playa, pensados para resistir lluvia y arena, y un tablero minimalista protegido por vidrio. Todo estaba pensado para la aventura, pero con una elegancia que desafiaba el arquetipo del buggy improvisado. Aunque solo se construyeron unos pocos prototipos, incluyendo versiones modificadas por Matra y una variante con motor Fiat para el Salón de Ginebra de 1972, el Shake dejó claro que el diseño automotriz podía elevar incluso los formatos más informales. No era un coche para vender en masa, era un manifiesto. En plena década de obsesión por la seguridad automotriz, Chrysler se unió al programa estadounidense de vehículos experimentales con el RSV, Research Safety Vehicle, desarrollado en colaboración con Calspan Corporation. Pero en lugar de partir de un muscle car o un sedán americano, eligieron como base el Simca 1308, un hatchback europeo de tracción delantera. ¿Por qué? Porque representaba el futuro: compacto, eficiente y con arquitectura favorable para absorber impactos.
El RSV fue presentado en el London Motor Show de 1976, y su diseño era una mezcla de pragmatismo y provocación. Conservaba la silueta del Alpine original, pero con paragolpes sobredimensionados, estructuras de absorción de impacto a 8 millas por hora, y una carrocería reforzada para sobrevivir pruebas de choque frontales, laterales y de offset. El interior estaba acolchado en cada rincón, como si el coche anticipara un accidente en cada curva. No era un concept para enamorar, sino para advertir. El diseño fue modificado por Chrysler USA, eliminando elementos como los faros escamoteables por considerarlos inseguros. Todo en el RSV era funcional, incluso incómodo, un coche que gritaba seguridad antes que deseo. Aunque nunca llegó a producción, el RSV dejó huella en la evolución de los estándares de seguridad. Su frontal influenció modelos como el Dodge Omni 024 y el Plymouth Turismo, y su filosofía anticipó el enfoque estructural que dominaría los años 80. Después de más de 2 décadas de investigación en motores de turbina, Chrysler presentó en 1977 el LeBaron Turbine Concept, un prototipo que no buscaba impresionar en salones, sino cerrar discretamente un capítulo técnico. Basado en el LeBaron M-Body, este concept fue construido para el Departamento de Energía de Estados Unidos, como parte de los esfuerzos por explorar tecnologías alternativas en plena crisis energética. A diferencia del famoso Turbine Car de 1963, este LeBaron no era un ejercicio de diseño futurista, sino una propuesta más sobria, casi institucional. Su carrocería incorporaba faros escamoteables, un frontal de poliuretano, soft, para mejorar la absorción de impactos, y un techo T-bar que anticipaba rasgos del Imperial 1981-83. Era un puente entre el diseño redondeado de los 70 y las líneas afiladas que vendrían. El motor de turbina, aunque refinado, seguía enfrentando los mismos dilemas: consumo elevado, respuesta lenta y costos de producción prohibitivos. A estas alturas, Chrysler sabía que la turbina no era el futuro, pero aún así decidió darle una despedida digna. El LeBaron Turbine era más un gesto técnico que un producto aspiracional. En 1987, Chrysler acababa de adquirir Lamborghini y decidió celebrarlo con un gesto audaz: un concept car que fusionara el músculo americano con la sofisticación italiana. El resultado fue el Portofino, un sedán de 4 puertas con motor central, basado en el chasis alargado del Lamborghini Jalpa, pero vestido con una carrocería diseñada por Kevin Verduin y construida por Cogliola en Turín. El Portofino no era solo una provocación estética. Con puertas tipo tijera en ambos ejes, delanteras y traseras, un diseño sin pilares B y una silueta baja y ancha, el coche parecía más una escultura rodante que un sedán funcional. El motor V8 de 3.5 litros y la transmisión manual de 5 velocidades eran herencia directa del Jalpa, pero el enfoque era otro: mostrar que Chrysler podía jugar en la liga del diseño extremo. Lo más interesante del Portofino no fue su mecánica, sino su legado. Aunque solo se construyó un prototipo, su diseño influenció directamente la filosofía Cab Forward, que definiría los sedanes Chrysler de los 90, como el Dodge Intrepid y el Chrysler Concorde. El Portofino fue el primer intento serio de Chrysler por repensar la arquitectura automotriz desde la estética y la ingeniería. En el ocaso de los años 80, Chrysler presentó el Millennium Concept como un manifiesto tecnológico más que como un automóvil. No era un ejercicio de estilo ni una provocación estética. Era una plataforma de investigación viva, diseñada para explorar cómo la tecnología podía anticipar, prevenir y responder a los riesgos de conducción. Su diseño, Cab Forward, con ruedas empujadas hacia los extremos y cabina adelantada, anticipaba la arquitectura que dominaría los sedanes Chrysler en los 90. Pero lo verdaderamente radical estaba en su cerebro. El Millennium integraba radar frontal y trasero, sistemas de advertencia de proximidad, diagnóstico automático, ajuste personalizado de posición de manejo mediante tarjeta de identificación y hasta arranque por voz. Antes de moverse, el coche analizaba su estado, ajustaba espejos, pedales y volante, y sugería una velocidad segura si detectaba condiciones adversas. Era un copiloto digital antes de que existiera el término. El interior era una cápsula de confort futurista: teléfono celular, navegación por voz, pantallas de información y un sistema antirrobo integrado.
Todo pensado para que el conductor no solo se sintiera seguro, sino acompañado por una inteligencia que lo cuidaba. Nunca se produjo, como el 90% de los concept cars. Pero el Millennium no fue un fracaso, fue una profecía. Muchas de sus ideas, sensores de punto ciego, ajuste automático, diagnósticos en tiempo real, son hoy estándar. Y eso lo convierte en algo más que un coche, en un punto de inflexión. En plena era de excesos, Chrysler decidió mirar hacia el futuro con los ojos del pasado. El 300 Concept de 1991 no era solo un homenaje a la legendaria Serie 300, sino una reinterpretación brutal, casi arrogante, de lo que debía ser un sedán de alto rendimiento. Bajo el capó, un motor V10 de 8.0 litros, el mismo que se gestaba para el Dodge Viper, prometía más de 450 caballos de fuerza, una cifra que en ese entonces sonaba a ciencia ficción. Su silueta era imponente. Bowtail trasero, alerón activo, llantas de 19, adelante y 20, atrás, y una postura que parecía desafiar al viento. El diseño no pedía permiso, exigía atención. Las puertas traseras eran de apertura invertida, como si el coche mismo te invitara a entrar a una cápsula de poder y sofisticación. El interior era un manifiesto de lujo tecnológico. Asientos ventilados, televisión, VCR, teléfonos celulares individuales, y un sistema de encendido con llave codificada que parecía sacado de una película de espías. Todo estaba pensado para que el conductor y sus pasajeros vivieran una experiencia personalizada, envolvente, casi teatral. Pero como muchos concept cars, el 300 fue demasiado para su tiempo. Nunca llegó a producción. Su tamaño, su potencia, su ambición, eran difíciles de traducir al mundo real. Y sin embargo, dejó huella. Fue el primer Chrysler en usar ruedas sobredimensionadas, el primero en coquetear con el lujo digital, y el primero en decir, el futuro no tiene por qué ser modesto. Antes de que el nombre, Cirrus, se volviera sinónimo de sedán familiar, Chrysler lo usó para algo mucho más radical. El Cirrus Concept de 1992 fue un laboratorio rodante, una provocación técnica que desafiaba las convenciones de diseño, ingeniería y ergonomía. Su silueta cab forward empujaba el parabrisas tan adelante que prácticamente se fundía con el capó, eliminando cualquier quiebre visual. Era aerodinámico, fluido, casi orgánico. Pero lo verdaderamente salvaje estaba bajo la piel. Este concept montaba un motor V6 de 2 tiempos, turboalimentado, con 400 caballos de fuerza, alimentado por alcohol. Sí, alcohol. Era una declaración de independencia frente a los combustibles fósiles, y una exploración de lo que podía ser un sedán de alto rendimiento sin seguir el manual. Las puertas traseras suicidas eliminaban el pilar B, creando una entrada teatral y fluida al habitáculo. Las llantas de 18 pulgadas con diseño exclusivo de Goodyear completaban el look de nave experimental. No era un coche, era una idea. ¿Cómo se vería el futuro si se diseñara sin restricciones? Aunque el Cirrus de producción que llegó en 1995 fue mucho más conservador, este concept dejó una huella profunda. Su arquitectura cab forward influenció toda la línea LH de Chrysler, y su audacia técnica sigue siendo un recordatorio de que los concept cars no están hechos para gustar. Están hechos para incomodar. En 1993, Chrysler no presentó un coche, presentó una tesis de ingeniería avanzada. El Patriot Concept fue diseñado con un solo objetivo: ganar las 24 horas de Le Mans. Pero no con músculo americano tradicional, sino con una mezcla explosiva de turbinas, electricidad y almacenamiento por volante de inercia. Era un prototipo de competición que parecía salido de un laboratorio de física aplicada. Su tren motriz era una sinfonía de complejidad. Una turbina de gas de 2 etapas, alimentada por gas natural licuado, generaba electricidad para un motor de inducción de 525 voltios. La energía adicional venía de un volante de inercia de fibra compuesta, girando a 58.000 revoluciones por minuto en una cámara de vacío, acoplado al tren de rodaje mediante imanes en configuración Halbach. Todo esto, en teoría, le permitiría alcanzar 200 millas por hora con eficiencia y precisión quirúrgica. El chasis era una estructura de panal de aluminio y fibra de carbono, y su diseño apuntaba a la categoría LMP. Pero el sueño se desmoronó. Los problemas de integridad mecánica del volante de inercia eran insalvables. Proteger al piloto de una posible explosión requería tanto blindaje que el coche perdía competitividad.
En 1993, Chrysler presentó el Thunderbolt Concept como un ejercicio de diseño y tecnología que parecía más una nave ejecutiva que un automóvil. Inspirado en el Thunderbolt de 1941, este nuevo prototipo reinterpretaba el lujo americano con una silueta cab forward, líneas fluidas y una presencia que no pedía permiso. Fue concebido como un halo car, una pieza de exhibición para mostrar lo que Chrysler podía hacer si se olvidaba del presupuesto. Montado sobre una versión alargada de la plataforma LH, la misma que daría vida al Concorde, Intrepid y LHS, el Thunderbolt escondía bajo el capó un V8 experimental de 4.0 litros y 32 válvulas, diseñado por François Castain, acoplado a una transmisión automática de 4 velocidades. Pero lo que realmente lo hacía futurista era su interior: sistema de navegación, centro de entretenimiento con videojuegos, pantallas integradas y una interfaz que hoy llamaríamos infotainment, pero que en ese entonces era ciencia ficción. Era un coche funcional, no solo una maqueta. Tenía 4 asientos, puertas de apertura convencional y un acabado que combinaba aluminio, cuero y tecnología. Su diseño buscaba borrar la frontera entre automóvil y sala de estar digital. En medio de una década obsesionada con el futuro, Chrysler se atrevió a mirar hacia atrás. El Atlantic Concept fue una carta de amor al diseño francés de los años 30, una reinterpretación moderna del Bugatti Type 57 Atlantique, con curvas voluptuosas, proporciones teatrales y una presencia que parecía sacada de una película de época con presupuesto ilimitado. Diseñado por Bob Hoback y concebido a partir de un boceto en una servilleta por Bob Lutz, el Atlantic no era solo un homenaje, era una fantasía ejecutada con precisión quirúrgica. Su motor era una rareza absoluta, un straight 8 de 4.0 litros, construido a partir de 2 motores de neón unidos en línea, entregando 360 caballos de fuerza. Una solución tan artesanal como provocadora. Montado sobre una plataforma modificada del Chrysler LHS, el Atlantic tenía llantas de 21, adelante y 22, atrás, un torque tube que conectaba el motor frontal con la transmisión trasera, y un interior que parecía diseñado por un joyero. Instrumentación Art Deco, tapicería en cuero, y una atmósfera de club privado sobre ruedas. En 1996, Chrysler presentó el LHX Concept como una síntesis entre herencia y vanguardia. No era un coche para romper moldes, sino para refinarlos. Su silueta cab forward, con parabrisas y luneta trasera extremadamente inclinados, parecía esculpida por el viento. Las llantas de 20 pulgadas, el perfil bajo y la pintura, silver green, que cambiaba de tono según la luz, lo convertían en una pieza de exhibición más que en un vehículo funcional. Pero el LHX no se quedaba en lo estético. Bajo el capó, un V6 SOHC de 3.5 litros y 250 caballos de fuerza ofrecía potencia suficiente para mover su cuerpo largo y elegante. El interior era una declaración de minimalismo tecnológico, instrumentación centralizada, pantallas en lugar de espejos retrovisores y una atmósfera que combinaba artesanía clásica con futurismo digital. Nada de molduras genéricas, materiales nobles, formas limpias y una sensación de exclusividad que desafiaba la producción en masa. El LHX fue, en palabras de Tom Gale, un heritage design, una mirada al futuro sin olvidar el pasado. Y aunque nunca llegó a producción, muchas de sus ideas, desde el diseño cab forward hasta la integración de pantallas y cámaras, se filtraron en los sedanes LH de segunda generación, como el Concorde y el 300M. En 1997, Chrysler no diseñó un coche, diseñó una experiencia ceremonial. El Phaeton Concept fue una reinterpretación moderna del Newport Phaeton de 1941, aquel auto de doble cowl usado para transportar dignatarios en desfiles. Pero esta vez, el lujo no era clásico, era tecnológico, teatral y desmesurado. El Phaeton era un convertible de 4 puertas, con 2 parabrisas, 2 compartimentos separados y un techo rígido retráctil desarrollado por ASC. Cada fila de asientos tenía su propio clúster de instrumentos, climatización, radio y consola central. Era como tener 2 autos en uno, unidos por una carrocería de proporciones imperiales, más de 5.4 metros de largo, 22 pulgadas de rueda y una presencia que parecía acelerar estando quieto.
Bajo el capó, un motor V12 de 5.4 litros y 48 válvulas, construido a partir de dos V6 de la familia LH, entregaba 425 caballos de fuerza. La suspensión, inspirada en el Dodge Viper, usaba doble brazo independiente adelante y atrás, mientras que el chasis era de tipo body on frame con eje Dana 40. Todo pensado para que el Phaeton no solo luciera como un coche presidencial, sino que se moviera como uno. El interior combinaba cuero crema, inserciones tejidas, madera zebrano y detalles metálicos satinados. Era un salón de lujo sobre ruedas, diseñado para impresionar desde cualquier ángulo, incluso desde el asiento trasero. Mientras el mundo automotriz se obsesionaba con el lujo digital y los sedanes futuristas, Chrysler se atrevió a mirar hacia abajo. Literalmente, el CC-V Concept fue una propuesta radical para los mercados emergentes. Un coche ultraligero, barato, fácil de reparar y pensado para sobrevivir donde ni el asfalto llega. Inspirado abiertamente en el Citroën 2CV, el CC-V no escondía sus intenciones. Su carrocería estaba hecha de plástico inyectado, con un peso total de apenas 544 kilogramos, y un motor bicilíndrico refrigerado por aire de 35 caballos, fabricado por Briggs Stratton. El techo era de lona, la palanca de cambios estaba en el centro del tablero, y todo el coche podía ensamblarse con herramientas mínimas. Su objetivo: ser más accesible que una motocicleta en zonas rurales de Asia, África o América Latina. Pero lo más provocador era su enfoque industrial. El CC-V no se pensó para fábricas tradicionales, sino para plantas de bajo costo, con procesos de producción simplificados y mínima dependencia de mano de obra especializada. Incluso se planeó una joint venture en China, antes de que el proyecto fuera cancelado tras la fusión con Daimler-Benz. En el Detroit Auto Show de 1998, Chrysler presentó el Kronos Concept como su carta final antes de perder autonomía en la fusión con Daimler. Era más que un coche, era un manifiesto de lo que el lujo americano podía ser si se atrevía a mirar hacia sus raíces sin pedir permiso. Diseñado por Osamu Sikado, el Kronos reinterpretaba el lenguaje visual de los Chrysler Ghia de los años 50, especialmente el d'Elegance de 1953, con proporciones monumentales, parrilla cromada tipo cascada, y una silueta baja y alargada que parecía flotar. Medía más de 5.2 metros de largo, con llantas de 20 pulgadas adelante y 21 atrás, y una postura que combinaba elegancia clásica con agresividad contenida. Bajo el capó, un motor V10 de 6.0 litros, construido a partir de tres bloques V8 de 4.7L, entregaba 350 caballos de fuerza. La suspensión derivaba del Dodge Viper, con brazos largos modificados, y el chasis era una mezcla de acero de alta resistencia y estructura unibody. Todo pensado para que el Kronos no solo se viera imponente, sino que se sintiera como un buque insignia. El interior era una obra de arte. Paneles de madera, volante forrado a mano, humidor integrado con humidistato y encendedor, y una atmósfera que combinaba lo artesanal con lo digital. Era un salón privado sobre ruedas, diseñado para 4 ocupantes en configuración 2+2. Nunca llegó a producción, pero 6 años después, su espíritu renació en el Chrysler 300C de 2004, que heredó su parrilla, su presencia y su ambición. El Kronos fue el último intento de Chrysler por definir el lujo americano antes de que el diseño tuviera que negociarse en alemán. Antes de que el PT Cruiser inundara las calles con su estética retro pop, Chrysler probó las aguas con el Pronto Cruiser, un concept presentado en el Salón de Ginebra de 1998. Diseñado por Brian Nesbitt, este hatchback de 3 puertas combinaba influencias del Plymouth Prowler, el Volkswagen Beetle y los hot rods clásicos en una fórmula que parecía improbable, pero funcionó. Montado sobre la plataforma del Dodge Plymouth Neon, el Pronto Cruiser usaba un motor 1.6 litros L4 con transmisión manual de 5 velocidades. Pero lo que lo hacía especial no era su mecánica, sino su actitud. Parrilla cromada tipo Prowler, guardabarros separados, techo de lona retráctil tipo rollback, y una silueta que parecía dibujada por alguien que creció viendo caricaturas de los años 50. El interior era simple, funcional, pero con guiños al diseño industrial retro, instrumentación redonda, tapicería en tonos pastel, y una atmósfera que mezclaba nostalgia con utilidad. El coche fue pensado originalmente como un Plymouth,
pero ante la inminente desaparición de la marca, se transformó en Chrysler y sentó las bases para el PT Cruiser que debutaría en 2000. El Pronto Cruiser no fue solo un concept, fue un test de mercado. Y el público respondió con entusiasmo. Su legado es ambivalente. Por un lado, abrió la puerta al diseño retro en producción masiva. Por otro, marcó el inicio de una estética que pronto se volvió saturada. Hoy, el Pronto Cruiser es el borrador que se volvió canon. Un coche que no buscaba ser eterno, pero terminó definiendo una década. En pleno auge de los SUV y minivanes familiares, Chrysler se atrevió a imaginar un vehículo que no solo transportara, sino que elevara la experiencia de viaje. El Pacifica Concept de 1998 no era un simple ejercicio de diseño, era una declaración de lujo, comodidad y ambición. Inspirado en la estética y funcionalidad de los jets ejecutivos, este prototipo redefinía lo que un minivan podía ser. Pintado en Light Pewter Pearl Coat, el Pacifica lucía una parrilla tipo Egg Crate cromada, faros proyectores integrados en un frente esculpido y un perfil elevado que sugería más salón VIP que transporte familiar. Pero el verdadero espectáculo estaba dentro. Asientos traseros reclinables con reposapiés eléctricos, pantalla de video desplegable, iluminación ambiental, acabados en madera y hasta compartimientos superiores tipo avión. Todo pensado para que los pasajeros se sintieran en su sala de estar o en primera clase. El techo contaba con 2 tragaluces longitudinales que bañaban el interior en luz natural, reforzando esa sensación de espacio abierto y sofisticación. Incluso el almacenamiento fue repensado. Compartimentos ocultos para esquís mojados, paraguas o bolsas de golf, y un sistema especial para transportar hasta 4 sets de palos. Más que un concept car, el Pacifica fue un manifiesto. El lujo no tiene por qué estar reservado a sedanes o coupés. Fue también un anticipo de la futura línea Pacifica, que años después se convertiría en crossover y luego en minivan de producción. En 1998, Chrysler no presentó un solo Sebring convertible. Presentó 4 versiones conceptuales, cada una con su propia personalidad, como si el diseño fuera un ejercicio de estilo más que una decisión final. Eran el Allure, el J-Extra, el C-Must y el Tech 27. 4 nombres, 4 enfoques, un mismo lienzo. El Allure apostaba por el refinamiento sensual, pintura perlada, interiores en tonos cálidos y detalles cromados que evocaban lujo sin ostentación. Era el Sebring para quien quería seducir sin gritar. El J-Extra, por su parte, era el más atrevido. Colores vibrantes, rines personalizados y una estética más juvenil. Un guiño al tuning de fábrica, pensado para quien quería destacar en el Boulevard. El C-Must jugaba con la serenidad, tonos verde agua, acabados suaves y una atmósfera relajada. Era el Sebring para escapar, no para impresionar. Y el Tech 27 era el futurista, materiales experimentales, iluminación ambiental y gadgets integrados. Un laboratorio rodante que anticipaba el diseño digital de los 2000. Todos compartían la misma base mecánica, el Sebring de la generación JX con motor V6 y tracción delantera, pero cada uno reinterpretaba el concepto de convertible americano desde una óptica distinta. Chrysler no buscaba venderlos, sino provocar, mostrar que incluso un coche de producción masiva podía tener múltiples identidades. Hoy, estos 4 show cars son como bocetos emocionales de una época en la que el diseño automotriz aún se permitía jugar. Una colección de alter egos que nunca llegaron al concesionario, pero sí al imaginario. En una época en que los SUV comenzaban a dominar el mercado y los sedanes aún marcaban el pulso del diseño, Chrysler presentó el Citadel Concept como una especie de criatura híbrida. Mitad sedán deportivo, mitad utilitario familiar. Pero no solo en forma, también en mecánica. El Citadel combinaba un motor V6 de 3.5 litros con tracción trasera, y un sistema eléctrico en el eje delantero que sumaba 70 caballos extra, alcanzando un total de 323 caballos de fuerza. Un híbrido en doble sentido, por su tren motriz y por su identidad. Basado en la plataforma LH del Concorde, el Citadel era más corto pero más alto, con una carrocería musculosa, ruedas de 19 y 20 pulgadas, y una postura que sugería dinamismo sin perder elegancia. Su diseño, obra de Osamu Sikado, apostaba por proporciones heroicas y una estética futurista, alejándose del retro que dominaba otros concepts de la época. Pero lo más audaz estaba en su interior.
puertas corredizas eléctricas, pilar B móvil para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, y un sistema de carga que permitía deslizar objetos bajo el piso. Todo pensado para que el Citadel no solo fuera atractivo, sino radicalmente funcional. Aunque nunca llegó a producción, el Citadel anticipó ideas que luego vivirían en el Pacifica Crossover y en minivanes más sofisticados. Fue un experimento de ingeniería y diseño que buscaba redefinir lo que un vehículo familiar podía ser: emocional, potente y accesible. Presentado en el Salón de Frankfurt de 1999, el Chrysler Java fue un experimento radical. Un coche compacto pensado exclusivamente para Europa, con una estética más arquitectónica que automotriz. Su silueta tipo One Box, casi como una cápsula, rompía con cualquier referencia tradicional. Era alto, corto, y con proporciones que parecían diseñadas por un diseñador de interiores más que por un ingeniero. Con solo 3.77 metros de largo, el Java ofrecía un espacio interior comparable al del PT Cruiser, gracias a su diseño cab forward y su enfoque de Passenger Priority Design. Los asientos estaban dispuestos en formato panorámico, con los pasajeros traseros más elevados que los delanteros, creando una especie de teatro rodante. Todo pensado para maximizar visibilidad, comodidad y sensación de control, incluso en un coche urbano. Su mecánica era modesta. Motor 1.4 litros, 105 millas por hora de velocidad máxima, y una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 12.9 segundos. Pero eso era lo de menos. El Java no buscaba performance, sino presencia. Pintado originalmente en negro y luego en un tono verde metálico claro, su diseño transmitía optimismo americano adaptado al gusto europeo. Era un statement de Chrysler. También podemos jugar en el segmento compacto. En 1999, Chrysler quiso revivir el espíritu de sus míticos Leather Cars, aquellos 300C, 300B y compañía que dominaron Daytona en los años 50, con una reinterpretación moderna, el 300M Special Concept. Presentado en el SEMA Show, este prototipo no solo buscaba añadir músculo al elegante sedán LH, sino también reconectar con una herencia de performance que la marca había dejado dormida. Basado en el 300M de producción, el Special Concept incorporaba mejoras mecánicas y estéticas que lo acercaban al ideal de un 300 moderno, motor V6 3.5L ajustado para entregar 255 caballos de fuerza, suspensión deportiva, frenos sobredimensionados, sway bars reforzadas, y un sistema de escape dual que lograba cumplir con emisiones sin necesidad de EGR. Todo esto sobre una carrocería ligeramente más baja, con cladding exclusivo, rines de 18 pulgadas y una postura más agresiva. El interior también recibía tratamiento especial, acabados en aluminio cepillado, tapicería en cuero premium y detalles que lo alejaban del confort genérico para acercarse a una experiencia más visceral. Aunque no alcanzó los 300 caballos de fuerza que su nombre sugería, el concepto sí logró transmitir una sensación de deportividad refinada, más europea que americana. El 300M Special no fue solo un ejercicio estético, fue un intento de reconectar con el alma de Chrysler, de demostrar que aún podía construir sedanes con carácter, sin caer en la nostalgia vacía. Algunas de sus mejoras llegaron a producción en 2002, pero el concepto original sigue siendo el más puro. Antes de que el PT Cruiser se volviera sinónimo de diseño retroaccesible, Chrysler presentó una versión más agresiva, más baja, más ancha, el GT Cruiser Concept. Mostrado en el SEMA Show de 1999, este prototipo no era solo una variante estética del Pronto Cruiser o del PT de producción. Era una declaración de intenciones. El retro también puede correr. Diseñado por Kenneth Carlson, el GT Cruiser bajaba la altura del vehículo en 1 pulgada y ensanchaba el tren de rodaje en 2, logrando una postura más atlética y plantada. Se eliminaron los emblemas del capó y la tapa trasera, y los parachoques se integraron en las fascias para un look más limpio y agresivo. Todo esto sobre una carrocería que mantenía el ADN del PT, pero con esteroides visuales. Bajo el capó, el GT Cruiser montaba un motor 2.4 litros turbo, capaz de entregar 205 caballos de fuerza y 220 libras-pie de torque, con una curva de par plana que lo hacía ágil desde bajas revoluciones.
Aunque no era un deportivo puro, sí ofrecía una experiencia más visceral que el PT estándar, anticipando lo que luego sería el PT Cruiser GT de producción. El interior también recibía tratamiento especial, detalles metálicos, asientos deportivos y una atmósfera más cercana a un hot hatch que a un coche familiar. Era el PT para quienes querían estilo, pero también respuesta. Esta recopilación llega hasta aquí por ahora. Comenta qué te parecieron y cuál fue el mejor concept car de Chrysler del siglo XX. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, activar la campana de notificaciones, darle like y compartir este video para llegar a más fanáticos a los autos y así hacer crecer más esta comunidad. Esto fue Century Cars y nos vemos en la segunda parte de este video.